Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto, transmitido para todas las naciones a través de la página web www.unavozeneldesierto.org. Allí podrá encontrar todos los programas de este su servidor y también los del programa Para Ti Mujer que produce mi esposa Diana. Y antes de comenzar en tema, como es usual, quiero invitarlos a escuchar una linda canción. Una canción titulada Enséñame, Señor, tu voluntad, interpretada por Mario Rivas. Deleitémonos con esta adoración para el Señor y ya volvemos. Enséñame, Señor, tu voluntad. Qué torpe soy si no me guías tú. Enséñame a andar en tus caminos y muéstrame la senda de verdad. Enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás. Quebrántame y penetra hasta los huesos, pues tu consejo así me ayudará. Aprenda yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, te va a salvar? Enséñame, Señor, tu voluntad. Qué torpe soy si no me guías tú. Enséñame a andar en tus caminos y muéstrame la senda de verdad. Enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás. Quebrántame y penetra hasta los huesos, pues tu consejo así me ayudará. Aprenda yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar. Si tú no estás guiando nuestros pasos, ¿quién pues, Señor Jesús, se va a salvar? Yo a sufrir con el humilde. Aprenda yo a mi cruz también llevar.
pasos. ¿Quién fue, Señor Jesús? Se va a salvar. Bueno, después de escuchar esta canción, Enséñame, Señor, tu voluntad, interpretada por Mario Rivas, retornamos a este programa. Hoy el tema precisamente es la voluntad del Señor. Yo quiero invitarlos a leer un pasaje del libro de Génesis. Ubiquémonos en el versículo 27. Vamos a hablar de Abraham, un poco de Abraham. Va a ser un buen punto de partida para el tema de hoy. Pero antes de eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder hablar y enseñar acerca de tu palabra. Señor, este privilegio no lo tienen ni los ángeles, nos lo diste a nosotros, tus hijos, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y yo te pido que este mensaje cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste, que es el de reconciliarnos contigo a través de Jesús. Gracias, Señor, por estas ondas radiales, que tú también estás bendiciendo y seas respaldando este ministerio radial. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, ubiquémonos en el versículo 27 en el libro de Génesis y ahí vamos a encontrar un poquito la historia del pariente de Abraham. Dice así: esta es la historia de Terach, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot, y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terach aún vivía. Abraham se casó con Sarai, y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terach salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terach a los 200 años de edad. Pero el Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, y te mostraré la tierra que te voy a dar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Harán. Bueno, estamos recordando, yo sé que la historia de Abraham es muy presente por todos. Esta historia realmente nos recuerda algo importante en lo que tiene que ver con la voluntad del Señor. Y yo quiero que tomemos en cuenta unos puntos acerca de Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? Él vivía en Ur de los Caldeos. Él vivía en una tierra idólatra y pertenecía a una familia idólatra. De todos modos, tenga en cuenta usted que Abraham era descendiente de Noé. Noé era un hombre justo. Esa era la simiente que Dios tenía, de la cual iba a venir el Mesías. Porque de Abraham viene su hijo Isaac y su nieto Jacob, y de ahí las tribus de Israel. Ubiquémonos en Josué 24, verso 2. Josué 24, verso 2. Y mira lo que dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a dioses extraños. ¿Ven? Abraham era un idólatra. Era nacido en una familia pagana, en una familia que seguramente adoraba no solo a Jehová, sino a muchos más dioses. Mire que de Noé a Abraham habían pasado muchas generaciones y en algún momento se perdió esa exclusividad de adorar solo a Jehová, al Dios, incluso de Noé, al Dios de la creación, al único. Y bueno, en este ambiente politeísta se levantó Abraham, se levantó su familia.
Y quiero que tomemos en cuenta algo muy importante. Y para eso yo los invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2 y 3. Estamos viendo la defensa de Esteban, el primer mártir. Y dice así, Esteban: hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sabe que Dios le había dado la orden a Abraham desde Ur? La orden no se la dio en Harán, la orden no se la dio, por supuesto, en Canaán, se la dio desde Ur de los Caldeos. Pero Abraham obedeció parcialmente la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que él sí se movió de Ur de los Caldeos, pero no se fue solo. Mire, ahí mismo en el libro de Hechos, miremos 7, verso 4, dice: entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán. Después de que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra. Abraham se movió con toda su familia, con su papá, con su sobrino. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de hacer esta voluntad, de seguir la voluntad del Señor de una manera parcial? Pues que lo retrasó. ¿Sabe que seguramente cuando salieron de Ur de los Caldeos, me imagino que como papá, el papá de Abraham, pues seguía siendo autoridad, seguramente lo retrasó, seguramente al pasar por Harán dijo: bueno, este es un lugar como muy fértil, muy interesante, quedémonos acá, Dios te puede esperar un tiempo más, no creo que sea necesario que salgamos de una. ¿Y qué pasó? Que dice la palabra ahí que él tuvo que morir, acabamos de leer, para que Abraham se desplazara, ahí sí, a la tierra de Canaán. Y sabe que seguramente en Harán pasaron muchos años. ¿Por qué lo digo? Váyase a Génesis capítulo 12, verso 5. Dice: Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Mire, duró tanto tiempo en Harán que tuvo tiempo de hacer negocios, tuvo tiempo de acumular riquezas, tuvo tiempo de adquirir esclavos, y eso no lo hace en un fin de semana, eso no lo logró hacer en un mes. Seguramente pasaron varios años en Harán, y solo hasta que el papá de él murió fue que él se decidió a moverse. Entonces vemos aquí que Abraham, pues al principio fue un hombre que, aunque oía la voz del Señor, pues no obedecía completamente la voluntad del Señor. Es más, ¿con quiénes dice la palabra que se movió de Harán a Canaán? Con Lot. Él había cargado además un sobrino. Y si usted se desplaza a Génesis capítulo 13, nos comenta de que hubo conflictos de negocios, que realmente debido a tanta riqueza que había en ellos, porque realmente habían sido muy bendecidos, pues hubo problemas. Dice también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Y la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y fereceos también habitaban allí. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Una gran verdad, ¿no? Realmente no. Mire, lo hacían ellos, al día de hoy nosotros deberíamos hacerlo, y menos por dinero. Y le dice a Abraham: allí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y bueno, y Lot tomó lo que a sus ojos, a su juicio, era lo mejor, que era en el valle de Sodoma y Gomorra. ¿Y sabemos en qué terminó todo? Pues que más adelante Dios castigó a Sodoma y Gomorra por su perversión en todas las áreas. Realmente, al final Lot no solo perdió los bienes que había adquirido, porque aunque al principio era ganadero, poco a poco la ciudad lo fue atrayendo y terminó siendo hasta un líder de la ciudad. Perdió todo, perdió la mujer incluso, y terminó cometiendo inmoralidades sexuales con sus hijas. Bueno, debido a que estaba embriagado. Al final es hacer la voluntad de Dios de una manera parcial, no completa. En Abraham trajo muerte,
trajo desafortunadamente en un sobrino pues un drama familiar, ¿cierto? Aunque Abraham pues de todos modos no quiso tener peleas con él y las evitó. Pero sabe que Abraham sabemos que al final de todo Abraham aprendió la lección, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el tiempo en que el Señor a Abraham le pidió que incluso sacrificara a su hijo. Fue una prueba del Señor en que Dios le puso a prueba y le dijo Dios en Génesis 22, dice, toma tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te diré. Y dice la palabra que Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Y bueno, y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Obviamente pasaron 25 años, bueno, más de 25 realmente, 25 más 12, la edad que tenía más o menos Abraham, el niño. Y ya Abraham había madurado en su relación con Dios, en su obediencia, en su fe. Y dice en el versículo 16 que cuando Abraham iba a hacerlo, Dios lo detuvo y le dijo, Abraham, como has hecho esto y no me has negado tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Al final Abraham aprendió y se convirtió en el padre de la fe. Somos hijos de Abraham en la fe, ¿cierto? Dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y esto nos lleva a algo importante, porque esto nos lleva a hablar de un tema que es la voluntad del Señor. No sé a qué le suena esto, estar en la voluntad del Señor. Abraham, parcialmente al principio, no estuvo en la voluntad del Señor y sufrió consecuencias, pero al final corrigió. Y sabe que esto me recuerda a mí que hace muchos años, cuando yo estaba empezando los caminos del Señor, escuché a un predicador decir que él le daba pánico no estar en la voluntad del Señor, que él quería estar, él se imaginaba que y se expresaba así, que él quería estar en el centro de la voluntad de Dios. Y es como si él estuviera en el centro de la mano de Dios, que a pesar de que se equivocara un poquito, pues como estaba en el centro, no iba a ser tan grande el error. Y yo en el principio cuando leí eso, me acuerdo en un libro, pues yo no entendía, me parecía demasiado exagerado, me parecía como demasiado iluso, o realmente no le captaba, pero sabe que con el tiempo, hoy en día, yo le entiendo a ese hombre, y yo también quiero estar en el centro de la voluntad del Señor. Es el mejor lugar donde podemos estar, definitivamente, no hay otro lugar mejor que estar en la voluntad del Señor. Dice un Salmo 40, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire, debe agradarnos, este salmista expresaba eso, hacer la voluntad de Dios debe ser un deleite para nosotros, su pueblo. Y dice en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Mire la voluntad de Dios. Estos salmistas vivían deseosos de aprender. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? La palabra nos dice en Romanos capítulo 12, así. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? 3 características: buena, agradable y perfecta. Perfecta quiere decir que está en el plan de Dios. Buena, porque nos va a bendecir. Agradable, va a ser una bendición. Y sabe que este debe ser el mayor anhelo de un hijo de Dios, estar en la voluntad de Dios, porque cuando usted conoce que la voluntad de Dios tiene estas 3 características,
que lo van a beneficiar, que nos van a bendecir, pues obviamente usted no va a tener miedo de hacer la voluntad de Dios. Me imagino que al principio Abraham no tenía un conocimiento de Dios. O sea, al final lo tuvo, porque dice la palabra que Dios lo catalogó como su amigo. Imagínese. Pero al principio no. Y cuando uno no conoce bien a alguien, pues obviamente le tiene desconfianza. Cuando usted está empezando a conocer a una persona para negocios, aún para cualquier tipo de relación, usted al principio es prudente, ¿cierto? Pues bueno, y sabe que para poder disfrutar esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pues tenemos que establecer una relación con Él. Y esa relación se cultiva con el tiempo, se cultiva con las disciplinas, como la oración, la palabra, la comunión. Pero para eso yo quiero que veamos el ejemplo de alguien que hacía la voluntad perfecta de Dios. Abraham, pues no tuvo ese privilegio, lo vimos, pero hubo alguien que hacía la voluntad perfecta de Dios. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 9 y 10. Y dice así, el Señor Jesús enseñando: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire que Jesús nos dio un modelo de oración para creyentes, para nosotros. Así era la oración de Jesús. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y Jesús dio este modelo. Y en el modelo de oración que Él creía y que nos transmitió es que ante toda petición, la voluntad de Dios es la que prevalezca. Que así como queremos y creemos que Dios gobierna el cielo, también debemos creer y querer que Él gobierne la tierra y gobierne nuestras vidas, que más que nuestra voluntad sea hecha la de Él. Y sabe que el Señor Jesús lo demostró, no solo en la enseñanza, más adelante. Ubiquémonos en Lucas 22, verso 39. Dice así: después de salir, se fue como solía Jesús al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, la de sufrimiento, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire que, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante las crisis? Y Jesús es nuestro hermano mayor, ¿cierto? Nuestro referente. Dice él que aún en el momento de esta crisis, él quería evitarla. Él quería no tener que pasar por lo que él ya sabía que iba a venir, el maltrato de su propia creación, la crucifixión. Pero él dijo algo: Señor, no quiero tomar esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire esta actitud de Jesús ante las crisis. Claro, es que es bueno hablar de la voluntad de Dios cuando todo nos sale bien, cuando las bendiciones fluyen, pero en las crisis es un momento difícil, ¿cierto? Y ahí Jesús nos da la referencia de que Él sí no solo enseñaba que se haga la voluntad de Dios, sino que la anhelaba. ¿Sabe que en Juan capítulo 4, cuando Jesús está en el evento de la samaritana y se va la mujer, ella le predica, llegan los discípulos, le preguntan que si ha comido, Él dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y sabe que ese mi alimento habla de mi deseo, mi necesidad es hacer la voluntad del que me envió. Mira, un hijo obediente, tremendo, ¿no? Hasta la cruz y en todo momento. Y más adelante en Juan capítulo 5, verso 30 dice: Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. El Padre lo envió a una tarea que era darnos la redención, y él tenía la mirada puesta en cumplir la voluntad de su Padre. Este es el ejemplo por obediencia. Y miremos Juan 6, verso 38. Dice Jesús: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Mire Jesús,
¿Qué mejor ejemplo para nosotros de un hijo obediente que del Señor Jesús? Estamos en Una Voz en el Desierto, hoy hablando de estar en la voluntad del Señor, todo lo referente a estar en la voluntad del Señor. Les recuerdo nuestra página de web www.unavozeneldesierto.org. Allí se puede comunicar con este ministerio y volver a reproducir este programa. Quiero invitarlos a escuchar una canción, otra más. Hay tanta música referente al tema de voluntad. Y quiero que oigamos una canción de Abel Zabala, Enamórame. Ya volvemos. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame
Retornamos a Una voz en el desierto y compartiendo sobre estar en la voluntad de Dios, lo que implica. Acabamos de escuchar el tema Enamórame de Abel Zavala y estamos comentando el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesús, un hijo obediente hasta la muerte. Y también yo quiero que mencionemos algo de un ejemplo de alguien que la ignora. Y vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 13, Santiago 4, 13. Y mire lo que dice, una expresión que los cristianos debemos evitar como hijos de Dios. Dice así: ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, o sea, si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Mire, nosotros somos pasajeros. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y como cristianos debemos colocar todas nuestras decisiones financieras, familiares, emocionales, de cualquier índole, en la voluntad de Dios. Tal vez podemos decir, no, es fe, pero sea como sea, todo debe pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Y aún como Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo en mi caminar me he equivocado muchas veces en negocios por no poner en la voluntad de Dios, en amistades, en relaciones ministeriales, definitivamente por no poner completamente en la voluntad de Dios, definitivamente. Y no debe ser así, no debemos aprender con nuestras malas experiencias. La palabra nos está enseñando, si el Señor quiere, si es su voluntad, haré esto o aquello. Por eso es tan importante que debemos buscar la voluntad de Dios. Vayamos a Efesios 5, verso 15. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Mire, ¿qué nos invita el apóstol Pablo, el Espíritu Santo? Que no seamos ya ingenuos, tontos, sino que busquemos la voluntad del Señor. Y ahí da un ejemplo, ya no es tiempo de emborracharse, de embriagarse, ya seamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de discernimiento. Necesitamos buscar la voluntad del Señor. Al principio, cuando leímos que hablaba de cómo era la voluntad de Dios, veíamos que debíamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, ¿cierto? Para que sí conozcamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y sabe que hay una promesa de Dios por hacer la voluntad de Dios? Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Mire, al hacer la voluntad de Dios, el poner nuestras necesidades en las manos del Señor por su voluntad que prevalezca, nos va a asegurar que Él va a decir sí. Porque si algo está conforme a su voluntad, Él responderá. ¿No le parece una promesa hermosa que tenemos por estar en la voluntad de Dios perfecta? ¿Y sabe qué más nos demuestra de estar en la voluntad de Dios? Nos demuestra que tenemos una relación con Dios, comunión. ¿Y cómo la palabra lo respalda? Vayamos al libro de Marcos capítulo 3, verso 33. Hay un evento en que Jesús está predicando y llega la familia a buscarlo, su mamá, sus hermanos. Y dice Jesús, aprovechando el evento, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él, aprendiendo, ¿no? Y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mire, hacer la voluntad de Dios demuestra que somos de su familia, demuestra que tenemos comunión, que tenemos hasta la misma sangre.
por ser de la familia, un nuevo ADN, porque somos nuevas criaturas, porque nuestro espíritu ha resucitado, porque aunque antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido resucitados con Él. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a que pasemos del reino de las tinieblas al reino de Dios, a la familia de Jesús. Dígame si no es una gran bendición pertenecer a esa familia. ¿Lo es usted? Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? En la palabra de Dios aparecen muchas instrucciones, por supuesto, con respecto a la voluntad de Dios, pero hay una muy importante y quiero enfocarme en esas. Vayámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 Tesalonicenses 4 dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, o sea, la fornicación, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, no rechaza a un pastor, sino rechaza a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Mire, la voluntad de Dios es que seamos santificados. La palabra santificado viene de santo, pero recordemos que santo no es como nos lo enseñaron en la iglesia tradicional. Una persona santa es una persona que se ha apartado del mundo, se ha apartado del pecado, se ha apartado de la inmoralidad y se ha consagrado para Dios. Por eso, si usted nota en las cartas de Pablo, siempre en el saludo a las iglesias, Corintios, Colosenses, dice a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Galacia. Santos somos todos aquellos que hemos sido lavados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de los que pertenecemos a la familia de Jesús. Eso es ser santo. No quiere decir que sea perfecto. El único perfecto es Dios. Pero santo indica que usted sea separado para hacer la voluntad de Dios. Y aquí da unos ejemplos: apartarse de la inmoralidad sexual, o sea que ya no es hora de que usted, si no es casado, viva en unión libre, cásese. Ya es hora de que usted pueda controlar su cuerpo y no se embriague. Ya es hora de que usted deje de engañar a otros, porque el Señor castiga todo eso. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Y sabe que dice acá la palabra una buena advertencia. Si usted quiere rechazar, porque piensa que es su pastor, su pastora, la que está dándole esas reglas de Dios, esas reglas o esas normas, se equivoca. Es Dios mismo quien le da a ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabe que recuerdo un evento? Estaba yo en Guatemala, en uno de los viajes, y me estaba congregando en una iglesia y había unos hermanos empresarios que montaron un restaurante. Y ese restaurante lo montaron, ellos tenían dinero y muy bonito, importaron los cocineros y bueno, bien decorado, invitaron gente importante, pero el restaurante no despegó. El restaurante no daba ganancias como ellos esperaban. Y alguien les dijo: lo que pasa es que ustedes, como no venden alcohol, pues la gente le gusta pedirle la cena con su botella de vino, con su botella de trago, y por eso el negocio no está dando. Y ellos, ¿qué dijeron? Bueno, pidámosle permiso a nuestro pastor para que nos deje vender trago o para que bendiga realmente el negocio ahora con el trago. Y de alguna otra manera, algo así un poco oscuro, podemos decir, el pastor les autorizó, les bendijo, no sé cómo decirlo, que vendieran el trago con la comida. ¿Y saben qué pasó? Pues inmediatamente Dios respaldó el no. Nada que ver. No necesitamos que un pastor contradiga la palabra de Dios para que Dios se corra a un lado. Dios no respaldó el negocio, más aún si van a vender trago. Si Dios acaba de decir que no nos embriaguemos por ser sus hijos, ¿cómo va a aceptar el Señor que vendamos trago para que los incrédulos, los que no sean creyentes, se embriaguen? No podemos participar de esas obras.
Y el negocio de ellos pues fracasó, les tocó cerrarlo. Me doy cuenta que no estaba en la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios no se negocia. Ni porque usted vaya ante su pastor y le diga, déjeme vivir con esta mujer, no me puedo casar, pero algún día me casaré. No, definitivamente están en pecado. Ni porque más que usted le cuadre las palabras y pida, como pidieron estos hermanos, una concesión especial de su autoridad para poder seguir haciendo que va contra la voluntad de Dios. No, Dios nos llamó a santificación. Por lo tanto, no desobedecemos a hombre o a mujer, desobedecemos a Dios cuando no lo hacemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay otra más, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Mire esta que nos cuesta, me incluyo. Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Mire, que es bueno dar gracias a Dios cuando nos bendice, cuando todo fluye color de rosa, ¿cierto? ¿Quién no va a dar gracias? Pero esas mismas gracias, o ese mismo fe, o esa misma confianza en el Señor debemos tener, aunque las cosas no salgan bien. Muchas veces, postrado contra la pared, llorando, he tenido que guardar silencio, pero creyendo que Dios va a hacer algo, va a salvarme. Y si usted hace un balance en tantas situaciones amargas, desilusionantes del caminar, ha podido ver la fidelidad del Señor. Y tenemos que dar gracias anticipadas de que Él hará su perfecta voluntad, que siempre será buena y agradable. La voluntad de Dios aún en las malas situaciones. Recuerdo a Job. Job decía, cuando perdió su familia, sus hijos, sus negocios, todo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Era un hombre que tenía una confianza muy sólida en Dios. Y mire que aparece otro pasaje más. Vayámonos a 1 Pedro, capítulo 4. Dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Mire, los que sufren según la voluntad de Dios. Hay veces en que Dios permite el sufrimiento. Los mártires, miremos a Jesús, partamos de Jesús. Jesús vino a sufrir por usted y por mí. Y era la perfecta voluntad de Dios. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Dios ya tenía un plan establecido, que era sacrificar al Cordero perfecto, Jesús, para que usted y yo, por la fe, pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. Y hay momentos en que Dios permite que no pasen cosas buenas. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Aquí estaría la respuesta. Dios tiene un propósito, ¿cierto? Dios siempre tiene una razón. Nuevamente su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero dice acá en Pedro, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. No se alejen. Muchas personas llegan a los caminos de Dios y cuando Dios no les contesta tan rápido como esperarían, porque todos anhelamos que Dios nos conteste rápido, ¿no? Pero no tienen la paciencia, no tienen ese carácter que todos tenemos que tener, que es perseverancia, ¿cierto? Y se marchan, se alejan del camino de Dios y saben que el sufrimiento es algo que a todos nos toca a la puerta de nuestra casa. No sé si usted le ha tocado, me imagino que sí. Lo cierto es que tenemos que creer que la voluntad de Dios es perfecta. Y aunque Él me matare, como decía Job, en Él esperaré. Aunque Él me matare. Dios restituyó todo a Job, Dios lo levantó en honra, Dios lo levantó en gloria, porque era un hombre para el cual Dios tenía algo preparado. Y llegamos a una pregunta muy importante, o a un punto muy importante. ¿Cuál es el mayor beneficio de hacer la voluntad de Dios? Sobre tantos beneficios, porque hoy en día hay tantas corrientes de doctrina, pero hay un mayor beneficio importante. Quiero que vayamos a 1 Juan capítulo 2, verso 15. Dice así, no amen al mundo,
ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire esto. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la voluntad de Dios es nuestra santificación? Bueno, por eso no debemos amar el mundo. El mundo es sinónimo de pecado, ¿no? De ahí venimos, como Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, adoraba a dioses extraños. Y este mundo es así. Este mundo nos incita a que alimentemos los malos deseos del cuerpo, a que codiciemos con los ojos, a que seamos arrogantes, a que seamos autosuficientes, a que no dependamos de Dios. Pero sabe que dice la palabra que si alguien ama al mundo, no tiene el amor de Dios, o sea, no está en la familia de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, la salvación. ¿De qué serviría ganar todo el mundo si perdiéramos nuestra alma? Hacer la voluntad de Dios le va a garantizar que un día, cuando usted muera, cuando usted se presente ante el trono, usted va a poder estar hallado en el libro de la vida por hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que el Señor dice en el libro de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Para salvación. Si Dios ha sido paciente con usted y conmigo, es porque Él quiere que vivamos con Él eternamente, que experimentemos la dicha de los cielos nuevos, de la tierra nueva. Pero para eso hay una condición: hacer la voluntad de Dios. Como decía este predicador que les comenté, estar en el centro de la voluntad de Dios. Puede ser incómoda, puede ser para algunos vergonzosa porque se enterarán, no les gustará esta nueva vida, pero no hay otra. Y esto me lleva a una pregunta: ¿estás en la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estarás separado, fuera de la voluntad de Dios? ¿Es tu novio, tu novia la persona correcta? ¿Está en la voluntad de Dios? ¿Cómo estás manejando tu mayordomía de tu cuerpo, tu sexualidad? ¿Estás casado, viviendo en la voluntad de Dios? ¿O tal vez todavía en unión libre? ¿Tienes amistades que no están en la voluntad de Dios? ¿Cómo son tus negocios? ¿Vives como Zaqueo antes de conocer a Jesús? ¿Cómo está tu servicio a Dios? ¿Estás sirviendo con los dones que Él te ha dado? ¿Cómo estás manejando todo el resto de cosas que te rodean? ¿Sabe que si usted respondió esta pregunta y sabe que no está bien en alguna de las áreas, yo le invito a que hagamos una oración de reconciliación con el Señor Jesús para que estemos en su voluntad? Mire, lo mejor es estar en la voluntad de Dios. Tarde o temprano nos daremos cuenta que fue la mejor decisión. Y si usted se ha dado cuenta que no está en la voluntad de Dios porque necesita tener asegurado la salvación, yo le invito también a que ore conmigo, cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, reconozco que en áreas de mi vida no estoy en tu voluntad. Te pido perdón, te pido que tu sangre me cubra estos pecados y te pido que me ayudes a entrar en tu voluntad. Te invito primeramente a que seas mi Señor, mi Salvador. Quiero aceptarte como mi Maestro. Quiero aceptarte como mi único, y te confieso, como mi único Señor y Salvador. Quiero al morir irme contigo. Yo quiero experimentar esa promesa de que por estar en tu voluntad permaneceré para siempre frente a ti. Te invito a mi corazón y te pido que guíes mi vida, que guíes mi hogar, que guíes a mis hijos, que guíes mi economía, que guíes todo lo que soy. Gracias, Señor Jesús,
porque me has aceptado. Y te pido que me enseñes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa de Una Voz en el Desierto. Estar en la voluntad del Señor. Yo sé que si usted hizo esta oración con fe, Dios y el Señor Jesús lo van a respaldar, le van a atender y lo van a guiar. Lo mejor es estar en la voluntad de Dios, definitivamente. Les recuerdo nuestra página de web www.unavozeneldesierto.org. Allí podrá comunicarse con este ministerio. Fue un gusto estar con ustedes. Les ha hablado Rosenberg Polanía y que el Señor los siga bendiciendo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.